¿Cómo se llama la serie que hemos venido estudiando? Más fuerte, más fuerte. El Cristo. ¿Sí? ¿Todos vieron ya el capítulo 1, capítulo 2? ¿Este es qué capítulo? 4. Es que a mí casi no me gusta. Capítulo 4. Entonces, ¿se acuerdan del capítulo 1? ¿Se acuerdan del capítulo 1? Vox, que Marco nos enseñó latín, ¿se acuerdan? Y nos habló del queso, ¿se acuerdan? Vox populi, vox dei. No siempre la multitud o lo que dice la multitud es verdad o es real. Nos habló del queso, que hay 3 tipos de quesos. ¿Cuáles son? El queso o la comida adulterada, falsa y real, ¿cierto? Nos tenemos que esforzar para reconocer ¿cuál? ¿La falsa? ¿Cuál? La verdadera. Tenemos que estudiar el queso verdadero para saber cuáles son los quesos falsos. Luego entonces Daniela nos enseñó acerca de quién dicen que soy. Y era Jesús haciendo esta pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y recordábamos y nos llevaba a reflexionar acerca de los conceptos que tenemos de Jesús. ¿Cuál es el concepto que tienes hoy de Jesús? ¿Cuál es ese concepto? ¿Sí? Y de hecho hay unos reels que han pasado en esta semana. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Sí? Porque todo tiene que ver. ¿Qué concepto, qué idea tienes tú de Jesús? Podemos de pronto tener una imagen incorrecta. Y Daniela nos enseñaba, cuando hay una imagen incorrecta de Jesús en mi cabeza y en mi corazón, eso se puede convertir en idolatría. Idolatría no es solamente tener imágenes, ¿sí? Idolatría no es solamente rezar tal vez a una estatua. Idolatría es hacernos imágenes incorrectas de Dios. Y luego Cesarín nos enseñaba acerca de Emanuel. ¿Se acuerdan qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios se hizo hombre y vino a vivir con nosotros, en medio de nosotros. Eso es un milagro. Y nos explicaba cómo ningún otro Dios, en ninguna cultura y en ninguna otra religión ha hecho lo que ha hecho nuestro Dios. Que se rebajó, se humilló, siendo Dios para hacerse como un siervo. Y eso nos refleja la enorme gracia y el amor de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros. Entonces, vamos a arrancar leyendo Hebreos 2, 14 al 18. De hecho, ya estamos muy familiarizados con Hebreos 2. Pero aquí vamos a leer rápidamente Hebreos 2, del 14 al 18. ¿Sí me ayudan, por favor? Listo, vamos a leer todos fuerte, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Qué tal? Hay un montón de cosas hermosas que dice este versículo. Por ejemplo, nos llama hermanos. Hermanos de Jesús, porque Él nos hizo hijos. Entonces, en este versículo lo que podemos ver es que se hizo de sangre y de carne. Y de hecho, Cesarín también nos hablaba y nos decía, Jesús es Dios, pero Jesús también fue humano. Es decir, son 2 naturalezas en una misma persona. Esto puede parecer un poco difícil de entender, ¿sí? Pero piensa por un momento en que tú no eres solamente esto que vemos, el cuerpo. Tú eres un alma y tienes un espíritu, eres un espíritu con un alma y con un cuerpo. Entonces, es ese misterio
Son tres en uno, así funciona Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, les voy a contar una historia para ir entrando en materia. Alguna vez un sacerdote, de hecho católico, es un escritor muy famoso, que se llama Henry Nouwen, escribió un libro y escribió esta historia y me pareció muy curiosa y se las voy a contar hoy. Él decía que vamos a pensar que hay un hombre que de repente cae en un pozo muy profundo, más profundo del que está en la imagen. Ustedes ven allá el puntito blanco que se alcanza a ver, bueno, es un pozo demasiado profundo. Alguien cae en ese pozo, ¿sí? Y de repente ustedes escuchan los gritos, ¿sí? ¿Qué hace uno normalmente? Corre, ¿cierto? Corre, va y revisa ya qué pasó en el hueco y pregunta, ¿hay alguien ahí? ¿Se cayó? Entonces responden, sí, me caí, estoy en el hueco, estoy en el pozo, en el fondo, en lo más profundo. ¿Qué haces normalmente tú? ¿Qué harías tú? Lo intentamos ayudar. ¿Cómo lo ayudaríamos? ¿Cierto? Uno busca rápido, allá va y busca a César y dice, César, necesito urgentemente un lazo, necesito una cuerda, necesito algo para poder sacar a este hombre del pozo, ¿sí? Entonces, normalmente uno en nuestra lógica lo que hace es, yo de alguna manera entiendo que yo estoy en una posición mejor porque no estoy dentro del pozo. Y entiendo que esa persona que cayó al pozo está en una posición diferente a la mía, en una posición difícil, y yo desde mi posición trato de sacarlo de su posición. Pero resulta que Jesús va en contravía de nuestra lógica, ¿sí? Porque resulta que Dios no nos lanzó una cuerdita desde el cielo. Sabemos que todos estamos en el pozo, ¿sí sabían? O habíamos caído en el pozo antes de conocer a Jesús. Estábamos allá en el hueco más profundo, en el hoyo, en la oscuridad. No podíamos percibir la luz, no sabíamos qué era la verdad, cuál era la vida, no lo entendíamos. Y en ese pozo, bien profundo, que podría hasta oler a feo, podría ser tenebroso, podría generar miedo. En ese pozo profundo, Dios no dijo, ¡ay, ya sé, voy a lanzarles una cuerda! ¡Trin! Desde el cielo, manda una cuerda, a ver si nosotros de pronto podemos alcanzar la cuerdita y empezamos a subir. No, ¿qué hizo Dios? ¡Se metió al pozo! ¡Se metió al pozo! ¿Se imaginan eso? Piensen por un momento, como ser humano, yo, Ivonne Ángel, ¿me hubiera metido al pozo? No. ¿Por salvar a alguien? No. Yo no me meto al pozo, perdónenme. Perdónenme, desde ahora les pido excusas. No, como seres humanos esa no es la lógica. Pero ¿saben qué hizo Dios? Se metió. Dijo, no, esperen, yo no me puedo quedar solo esperando a ver si logra coger la cuerdita, porque es que ni puede ver. ¿Cómo va a ver la cuerda? No, yo necesito meterme al pozo y asegurarme que esté bien. ¿Y sabes qué? No solamente voy a estar ahí, no solamente me voy a meter al pozo, sino que te voy a cobijar, te voy a guardar, te voy a quitar el frío, te voy a quitar el dolor, te voy a quitar la angustia, te voy a ayudar a ver la luz, aun cuando estés en oscuridad. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Eso fue lo que está diciendo aquí Hebreos, de lo que hizo Jesús. Por eso, con esta imagen yo quiero que ustedes entiendan un poco más acerca de ese milagro que hizo Jesús, acerca de ese amor y esa gracia que se extiende hacia la humanidad a través de Jesús. Porque es algo incomprensible. Yo no sé ni cómo explicarlo en palabras. Es algo que va más allá de nuestros límites de amor, de perdón, de libertad, de lo que conocemos. Su amor es extravagante. Su amor es extravagante. ¿Qué tal la historia? Y fíjense, nosotros a veces, es gracioso porque nosotros a veces queremos hacer lo mismo con las personas. Entonces, vemos a alguien que está en el hoyo, que está en el pozo, que está con dolor, y nosotros lanzamos la cuerdita, a ver si de pronto, ¿no?
Pero resulta que a veces la invitación de Jesús es, no. Yo quiero que vayas, yo quiero que abraces, yo quiero que estés con Él, yo quiero que Él sepa que a través de ti yo puedo darle lo que necesita. Y a eso estamos llamados nosotros los cristianos, a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora, a sentir el dolor del que tiene dolencia, dolor profundo. ¿Estamos? Listo. Entonces, entramos al grueso. ¿Somos cristianos? Todos los que estamos aquí hemos decidido creer en Cristo, hemos decidido creerle a Cristo. Esta pregunta pareciera ser superflua, pareciera ser sencilla, pero la respuesta o la manera de responderlo es a través de nuestra propia vida. No por lo que yo pueda decir. Yo puedo decir, me pueden preguntar, ¿soy cristiana? Sí, yo soy cristiana. Pero resulta que mis acciones, mis hechos, mi forma de ver la vida, de hablar, de expresarme, de relacionarme con las personas, deja a Jesús en otro extremo. Entonces la pregunta, y esto, yo confío en el Señor que esta reflexión de verdad la hagamos desde lo profundo de nuestro ser. ¿Somos cristianos? ¿Hemos creído a la verdad de Cristo? Porque ser cristiano, nos explicaban también en los anteriores capítulos, es ser como Cristo. Ser como Cristo. A Cristo no hay que verlo solo como un caso de estudio. Ustedes saben que los historiadores se acercan a la Biblia, se acercan a Jesús. ¿No han visto History Channel que alguna vez salió que habían encontrado el cuerpo de Jesús o cosas así de ese tipo? Porque siempre hay gente investigando. Pero nosotros no nos acercamos ni como historiadores, ni como analíticos, ni desde una ciencia en particular para estudiar la vida de Jesús como maestro, porque hay otras religiones que también creen en Jesús, ¿sí? Sino que nosotros vivimos a Jesús. Nuestra relación con Él es una relación profunda. Dice que nos hacemos uno. A través de Jesús nos fusionamos con el Padre y con Jesús y con el Espíritu Santo. Nos hacemos uno solo. Ser cristiano es aferrarse, es aferrarse. Ahí hay unas imágenes para que ustedes vean cuando uno está escalando, normalmente, ¿no? Pie, mano sobre la roca. ¿Por qué te aferras? Aunque tengas cuerdas, porque hay cuerdas, ¿no? Hay cuerdas que te están sosteniendo. Pero ¿tú qué? Tú te aferras. ¿Por qué te aferras? Porque hay un vacío, porque te puedes caer. Entonces la manera de ser cristiano no es venir el domingo, pasarla rico, cantar unas canciones. No, todo eso es maravilloso y es muy bonito compartir los tiempos en comunidad. No me refiero a eso. Pero ser cristiano es aferrarse, aferrarse. ¿Dónde está Doris y...? Vengan un segundo, los dos. Perdón, no estaba en el plan, pero es que se me ocurrió. Y necesito a alguien, ven Cesarín. Sí. Vengan por acá. Sí. Sí. Doris, por favor, aférrate a tu esposo como si vinieran 1000 leones detrás tuyo. ¿Sí? Y Cesarín, tú vas a intentar sacar a Doris de ahí, de esa fusión. Por favor. Aférrate, aférrate con todas las fuerzas. Aférrate, aférrate. ¿Listo? Gracias, gracias. Gracias, Cesarín. Gracias, Doris, gracias. ¿Cómo estaba haciendo ella? Mira, dijo, de aquí nadie me quita, de aquí nadie me saca. Se fusionó con José. Se fusionó. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es, aquí hago hoy, adiós, aleluya, gloria a Dios. Hermana, ¿cómo está? Bendecida y en victoria. Sí, y después en la casa, uy, esas viejas de allá de yo no sé qué espero, ¿verdad que me las encuentre? Y es que yo tengo que ir a decirle cuántos son 3 moscas y es que, ¿sí?
¿Sí? ¿Cuántos qué? Igual son 3 moscas. Porque es que la vida cristiana es eso, la vida cristiana tiene que ser una congruencia, una coherencia, es aferrarse, mira, con tantas fuerzas que aunque venga el viento, que aunque vengan los leones, que aunque venga César a quitarte, tú permanezcas, tú no te dejes derrumbar, no te dejes caer, ¿sí? Aunque vengan vientos muy fuertes, aunque la tormenta venga así en contra y te quiera hacer hundir y te quiera hacer quebrar y te quiera ver arrodillado, tú sabes que en el Señor tú estás firme, firme. Alguien dijo, no, me estoy saltando una parte. Jesús es el centro de nuestra existencia y yo les voy a leer para ustedes. Dice Hebreos 1, del 1 al 4. Pongan bien atención. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Hebreos 1, del 1 al 4. El Hijo refleja la gloria del Padre. Así como el Padre es, así también es el Hijo. En el Antiguo Testamento, alguien dijo alguna vez, es una frase que me encontré, que no, es anónima, no tiene un autor específico, y dice lo siguiente: en el Antiguo Testamento tenemos a Jesús anunciado, en los Evangelios tenemos a Jesús revelado, en los Hechos tenemos a Jesús predicado. En las epístolas tenemos a Jesús explicado. En el Apocalipsis tenemos al Jesús esperado. Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de todo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es a través de Jesús que podemos ir al Padre. Es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Nos lo hace ver la palabra desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Ya se venía hablando de Jesús. ¿Se acuerdan que Daniela nos explicó de esas profecías que fueron cumplidas en el momento del nacimiento, de la llegada de nuestro Salvador? Entonces, hoy nosotros conocemos todo de Dios, conocemos todos los misterios de Dios, conocemos todo su pensamiento, conocemos todo su corazón. ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? No conocemos todo de Dios. Entonces, Él decide expresarse, manifestarse, revelarse a través de su Hijo. Ahora, ¿conocemos todo del Hijo? ¿Será que conocemos todo del Hijo? Está siendo revelado, conocemos partes. Pero ahora una pregunta más complicada. ¿Será que somos sus discípulos? Conocemos al Padre a través del Hijo. ¿Conocemos al Hijo? Si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Pero para conocer a Jesús hay que ser sus discípulos. ¿Somos sus discípulos? ¿Podemos levantar la mano con firmeza y decir, soy discípulo de Jesús? La misma pregunta, con otras palabras, ¿soy cristiano? Porque ser cristiano es ser como Jesús, ser discípulo de Jesús. Y entonces voy a leer para ustedes Lucas 14, del 25 al 35. Y vamos a encontrar ahí 3 secretos. Pongamos bien atención. Lucas 14, si quieres seguirme ahí en su Biblia, Lucas 14,
del 25 al 35. Búsquenlo. Nunca crean entero lo que yo digo acá. Siempre asegurémonos, traigamos nuestras Biblias y asegurémonos que lo que estamos hablando es real y es verdad. Lucas 14, del 25 al 35. Dice así, ¿todos lo tenemos? El precio del discipulado. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si son 10,000 hombres? Si con 10,000 hombres es posible enfrentar al que viene contra él con 20,000. Voy a dejarlo hasta ahí, hasta el 31. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cuál es el costo de ser su discípulo? Una sola cosita, a ver, de lo que leímos. Renuncia, alguien dijo renuncia. Perfecto, renuncia, hace parte de ser discípulo. Bueno, yo encontré 3 cosas. Y estas 3 cosas son las siguientes. Exclusividad del corazón. ¿Sí ven? El corazón no estaba fragmentado entre su papá, su mamá, su hermana, su esposa, su esposo, sus hijos. No. Exclusividad es Dios tiene el primer lugar. Suena difícil, suena un poco complejo. ¿Cómo así? Espérate. ¿Por encima de mi hogar? ¿Por encima de mi esposo? ¿Por encima de mis hijos? Yo te digo, ¿por encima de mis hijas? Y lo que Jesús responde es sí. Yo necesito ser lo primero en tu vida. Porque cuando yo soy lo primero en tu vida, tu esposa, tus hijos, tu hermana, tu hermano, tu mamá, tu papá, están bien. Están bien. Porque no dependen de lo que yo haga o deje de hacer, sino porque yo me enfoco en proseguir a la meta, en eso que decía Pablo, el blanco. Y cuando le apunto a ese blanco, todas las demás cosas se ordenan en mi vida. No porque yo me esfuerce, quiera ser la mejor hermana del mundo. ¿Cierto, Angie? No lo soy. Me cuesta un montón, ¿sí o no? Me falta un montón. Por más de que yo me esfuerce y quiera ser la mejor hermana del mundo, si yo saco a Jesús de la ecuación, no lo voy a lograr. Pero si yo me aferro a Jesús, Él me va a transformar desde adentro y me va a poder ayudar a ser una mejor versión de mamá, de esposa, de hermana, de lo que sea. Por eso, el primer lugar de nuestra vida tiene que ser Él. No puede ser el segundo, no puede ser el tercero, tiene que ser el primer lugar. Exclusividad del corazón. Segundo, compromiso por encima de la vida. Dice que aún deja su propia vida, porque en una parte habla de sus hermanas, sus familias, su esposa, pero luego dice que el que no sacrifica su propia vida, el que no renuncia a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es nuestra vida? Nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestros deseos. Jesús tiene que estar por encima de eso. Yo no puedo decirle a Jesús, ¿se acuerdan de las frases que nos traía Marco? Las frases motivacionales de Instagram. ¿Sí? Señor, yo te invito a que hagas parte de mis planes. No, suena súper cristiano, pero no es cristiano. Porque es que yo no lo invito a mi plan. El plan ya lo trazó, Dios ya hizo un plan. Él ya se hizo realidad ese plan. Y lo que nos está haciendo a nosotros es invitándonos a ser parte de ese plan. Ay, que se me desamarró el zapato. Gracias. Él sí es un buen esposo. Gracias.
Entonces, compromiso por encima de mí mismo, de la vida. Ahora, último punto, no abandonar. No abandonar. Miren, la vida cristiana a veces, ¿saben a qué se parece? Se parece a la imagen de la historia en la que Jesús está con sus discípulos en un barco y viene una tormenta. ¿Se acuerdan de esa historia? Y todavía en el barco así súper, las olas fuertes, la tormenta, el barco casi que se va a voltear. Ustedes sienten que ya se murieron, mucho hasta aquí llegaron, ustedes piden perdón a Dios, todos llegan hasta el último, al límite. Pero no se acuerdan que Jesús está en la barca. Pero de repente uno se acuerda y dice, ¡ay, Jesús! Vamos a despertar a Jesús. Jesús, despiértese. ¿Usted por qué está durmiendo? ¿Es que no se da cuenta que nos estamos muriendo? ¿Ustedes creen que Jesús no se había dado cuenta? Y a veces nos pasa a nosotros así en la vida cristiana. Pero si yo le oro todos los días, pero es que no me responde, pero es que, ¿sí? Mira, Jesús no vino a solucionarnos la vida, no vino a quitarnos el sufrimiento, no vino a hacernos ricos, no. Jesús vino a caminar contigo, a tener una relación contigo. Y en ese caminar y en esa relación, sí, tú puedes ser libre, tú puedes ser feliz, tú puedes estar pleno, pero no porque en el mundo haya felicidad o porque en el banco estés lleno de millones, no. Porque aun cuando el banco esté lleno de millones, hay gente que se sigue muriendo y se sigue hiriendo a sí misma porque no encuentra sentido de vida, no encuentra propósito de vida. ¿Por qué? Porque es en Jesús que nosotros encontramos la salvación. Pero la salvación no solamente es a futuro, no, la salvación es ya. Tú eres salvo, ya, súbete al barco, como en el arca de Noé, súbete, ya, es el momento, es el tiempo. Es como Noé diciéndole a todos, ¡hey! Va a empezar a llover, súbanse. ¿Quién se quiere subir a la barca? Yo me quiero subir a la barca. ¿Se quieren subir conmigo? Sí, claro, vamos a subirnos. El reino de Dios se instaló entre los hombres a través de Jesús. Estábamos separados, divididos, pero a través de Jesús su reino se instala en la tierra. Trae su embajada. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y entender eso es esencial en la vida de discípulo, de ser discípulo. Porque el que ve a Jesús ve al Padre. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque bueno, ya, sí, soy discípulo, no soy discípulo, soy cristiano, no soy cristiano. ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Después de que yo me encuentro con Jesús y digo, sí, me subo al barco, sí, soy cristiano, sí te creo Jesús. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y vemos en Juan 20, del versículo 21 al 22. Está hablando Jesús y dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿El Padre envió a quién? A Jesús. ¿Y ahora el Hijo qué hace? ¿A quién envía? No, a nosotros. Nos envía a nosotros. O sea, nosotros estaremos ahí toda la vida ahí calentando el puesto y viviendo de alguna manera, que era una pregunta que nos hacía Daniela, viviendo una cultura cristiana o viviendo a Cristo. Viviendo una cultura cristiana o viviendo a Cristo. Como el Padre me envió, así yo los envío. Para podernos enviar, ¿qué hizo? Nos llenó de poder. ¿Saben quién es el poder? El Espíritu Santo. Porque nosotros en nuestras fuerzas, ¿ustedes se acuerdan de Pedro antes de ser Pedro el que sanaba con la sombra? ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3. ¿Se acuerdan de Tomás el que dudó? ¿Se acuerdan de, bueno, muchos ejemplos? Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, lo que Él hace es, y nos encomienda una misión, lo que Él hace es soplar de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darnos poder. ¿Poder para qué?
para ir a cumplir el plan que nos llamó a hacer. Dice Mateo 28, 19 al 20, se los leo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Tú ya eres discípulo? ¿Sí? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ir a ser discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes por 2 días. ¿No? Les aseguro que estaré con ustedes por lo menos mientras se educa a sus hijos. ¿No? Les aseguro que estaré con ustedes siempre, 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 hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos. Entonces, Dios tiene un plan. El plan es claro. Ustedes conocen el plan, todos conocemos el plan de Dios. ¿Qué es? Sacarnos del pozo. Ese es el plan. Bueno, ¿cómo yo hago para sacarlos del pozo? Se metieron. ¿Ustedes saben por qué nosotros, la Biblia nos compara todo el tiempo con ovejas? Porque somos muy torpes. Y caemos al hueco y volvemos a caer el mismo hueco y volvemos a caer el mismo hueco. Lamentablemente, pues la ovejita es un animalito pues que no es tan sagaz como, no sé, una serpiente, un ¿qué? Un león, tan fuerte como un león. La ovejita siempre está, es muy débil y siempre es vulnerable a esos cazadores que vienen a querer alimentarse de ellas y a acabar con las manadas. Y esas ovejitas necesitan siempre un pastor, necesitan ser cuidadas. Por eso Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor, que cuida, que da la vida, dice la palabra que da la vida por sus ovejas. Él no va a dejar que nada te pase, porque Él siempre está con nosotros, pero nos envía. Entonces Él tiene un plan, Segundo, Jesús se hace hombre para obedecer el plan. ¿Sí? Entonces, Dios tiene un plan, sacarte del pozo. Listo, ya tengo el plan, voy a enviar a Jesús, ya trazó todo el plan, va a pasar esto en el futuro, y luego vamos a estar juntos y vamos a ser uno solo y vamos a reinar. Listo, ya Dios tiene un plan. ¿Quién tenía que ejecutarlo? Jesús. El primero que tenía que dar el paso era Jesús. Listo, papá, yo lo voy a hacer, yo me encargo. Listo, lo que tú me digas, yo lo haré. ¿Cierto? Y viene Jesús a cumplir su plan. ¿Sí? Jesús se hace hombre, se mete al pozo, se mete al foso, se mete al lodo, se mete a la pobreza, se mete al dolor, se mete al sufrimiento, se mete a la oscuridad, se mete dentro del pecado, dentro de nuestros dolores. ¿Para qué? Para cumplir el plan de Dios, por amor a la humanidad. Tercero, Jesús invita ¿a quién? A sus discípulos a ser parte de ese plan. Entonces, el Padre envía al Hijo y el Hijo envía a sus discípulos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le obedezco yo? Y viene una cuarta pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy para obedecer el plan? ¿Qué estás haciendo tú hoy, ahora mismo, en tu presente, para obedecer el plan de Dios? Tenemos argumentos y excusas un montón, muchas. ¿Sí? A veces incluso las mismas bendiciones se convierten en tropiezos para obedecer el plan de Dios. Y a veces Él, sabiendo lo que hay en nuestro corazón, no nos da lo que queremos. Porque si nos diera lo que quisiéramos, seguramente nos alejamos de su voluntad. Conociendo nuestro corazón, conociendo nuestro interior, Él te da exactamente lo que tú necesitas para vivir el día, paso a paso, sin afán. El plan de Dios no es un plan que tiene que cumplirse en el tiempo, no. Dice de hecho que los tiempos van siendo cada vez más cortos a causa de su amor. Porque es un plan perfecto.
y un plan al que a ti te está invitando a ser parte. Eso es demasiado poderoso. Que el Dios del universo, el que creó todas las cosas, te invite a ti y a mí a ser parte de algo muchísimo más grande que mi propia vida. Eso nos deja sin palabras. Y los invito a hacer una evaluación muy a conciencia para cerrar. Para que reflexionemos acerca de esto que estamos hablando, para que podamos ir profundamente a entender quién es el Cristo, porque somos cristianos, porque somos discípulos de Jesús. No es una moda, no es una conveniencia, no es una cultura, una subcultura urbana, no. En esto entregamos la vida, el corazón, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y vamos a verlo en estos 4 puntos. El primero, actitud. ¿Qué ven allí en esa imagen? Una cruz. Una cruz. Dice Filipenses 2, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Obediente hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Sobrada? Yo tengo el don de la sanidad. Háganme aquí la fila, por favor. Vamos a orar por la sanidad. Y empiezo ¿sí? Es que, alcánzame el maletín, por favor. Ya me está esperando allí el carro blindado para poder salir hacia... Porque a veces nos creemos importantes. A veces creemos que tenemos merecemos un lugar especial. Pero eso no se parece a Jesús, ¿saben? Jesús se humilló hasta lo más vil, a ser como uno de nosotros. ¿Para qué? Para podernos mirar a los ojos, y entendernos. ¿Saben qué dice la palabra? Que Jesús intercede al Padre por nosotros. ¿Y sabe por qué Él intercede? Porque sabe lo que vivimos aquí. Yo no puedo interceder por nadie cuando no tengo ni idea de lo que está viviendo. Yo puedo interceder cuando vivo y conozco las experiencias de esa persona. Fíjate cómo pasa esto. Yo no sé si a alguien le ha pasado aquí, no sé. Cuando, por ejemplo, uno tiene un familiar con una enfermedad muy grave, una enfermedad terminal, a uno se le despierta el amor por ese tipo de personas que están pasando por una fase final. Y uno aprende a amar. Si no lo hubiera experimentado, no podría dar ese amor. Y a veces nos toca, para poderlo entender, vivirlo. Pero esa vivencia no nos lleva a alejarnos, sino nos lleva incluso a ayudar a otros. Yo he escuchado de mamás que dicen: mi hijo tenía cáncer, fue sano, pero hoy tengo una fundación en la que ayudamos niños con cáncer. ¿Por qué? Porque sabe lo que vivió, sabe que eso es angustiante, difícil, doloroso. Y como ella lo sabe, quiere que todos los que tienen esa situación tengan algo de esperanza, algo. Entonces, nuestra actitud debe ser como la de Cristo. ¿Cómo fue la actitud de Cristo? Lo entregó todo, su sangre, su cuerpo, sus ideas, sus sueños, sus planes, todo lo dejó por cada uno de nosotros. Todo. Su forma de Dios se despojó de sus ropas reales,
y vino a vivir como nosotros, a experimentar nuestro dolor. Esa es la actitud de Cristo. ¿Hasta qué punto, como iglesia, como discípulos, nos identificamos con el dolor de la sociedad? ¿Hasta qué punto nos identificamos con aquel que no tiene para comer? ¿Con aquel que está pasando por una situación de enfermedad? ¿Con aquel que tal vez sus hijos están perdidos en las drogas? ¿Hasta qué punto nos identificamos? ¿Hasta qué punto sufrimos con ellos? ¿Hasta qué punto podemos interceder por ellos? Estamos ayudando a las personas, nosotros como discípulos, estamos ayudando a las personas a salir de su situación de opresión. ¿Los estamos guiando? Segundo punto, no vivo yo. Dice Hebreos 10:35. Así que no Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de ahí salió el nombre de la enseñanza de hoy. No vivo yo, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque yo fui crucificado juntamente con Cristo. Ya no soy yo la que toma las decisiones. Ya no soy yo la que dice qué quiero hacer y qué no quiero. Ya no soy yo la que decide dónde poner a estudiar a mis hijos. Ya no soy yo la que decide si casarme o no casarme. Ya no soy yo la que decide si me voy de viaje o no me voy de viaje. No, yo fui juntamente justificada con Cristo. Yo ya no soy la que decido por mi vida. El gobierno de mi vida lo tiene mi Señor, que es Jesús. Por eso ya no vivo yo. Yo quiero hacer muchas cosas, pero no involucro a Jesús en mis planes, sino que rindo mis planes delante de Él. Le digo, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Está bien la decisión que yo voy a tomar? ¿Estamos dispuestos a ser como Cristo? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? ¿Estamos cargando nuestra propia cruz? Tercer punto, perseverancia y fe. Perseverancia y fe. Así que no abandonen, dice Hebreos 10:35 al 38. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hebreos 10:35 al 38. También dice 2 Timoteo 2 al 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Perseverancia y fe tiene que ver mucho con el punto anterior que vimos de no abandonar, de no dejar. A la primera situación, no, esto no era para mí. A la primera batalla, fíjense, estamos viviendo tiempos de renuncia. A todos renunciamos. Hoy un muchacho de 20 años que le exigen en su trabajo prefiere renunciar porque no le gusta que le exijan. Estamos viviendo tiempos de renuncia. ¿Por qué? Porque a la primera pelea en el matrimonio y al primer momento difícil, renuncian. Estamos viviendo tiempos de renuncia porque decimos, ¿sabes qué? Yo no pude con la vida. No pude. Pero ¿saben qué nos invita a Dios? No renuncies, persevera. Aférrate a mí, que si te aferras a mí, vas a poder permanecer. Vas a poder permanecer, aférrate. Debemos permanecer a través de ¿qué? Dice esos versículos, a través de la fe, de la fe. ¿Qué es fe? ¿Se acuerdan? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se parece a hasta no ver, no creer? Nada que ver, ¿cierto?
Nosotros tenemos que creer y después es que nosotros vamos a ver. Así, por eso yo les digo que siempre la lógica divina es diferente a la lógica humana. Debemos permanecer y vivir el evangelio, pero vivir el evangelio completo. Saben, en la iglesia hoy, en el cuerpo de Cristo se está hablando del evangelio completo. ¿Cuál es el evangelio de completo? Entender que Jesús vino en el pasado, que hubo profecías, que hubo personas, que hubo un Antiguo Testamento que nos habló, nos mostró la sombra de lo que iba a suceder. ¿Cuál es lo que luego sucede? Que Jesús viene a la tierra, que Jesús se entrega su vida por ti, por mí, pero luego ¿qué pasa? Resucita al tercer día, ¿sí? Y luego ¿qué leímos en los versículos anteriores? Que encomienda a su iglesia, a sus discípulos a cumplir una misión. Pero no se queda aquí, hay un futuro. El evangelio completo es pasado, presente y futuro. Hay algo más. Hasta aquí no hemos llegado. Este no es el fin. El futuro es que vamos a reinar, como dice 2 Timoteo, vamos a reinar con Él. Tenemos una esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria, dice Pablo. Vamos por ello. Tenemos que estar apercibidos, alerta, porque como dice acá, pronto va a regresar. Pronto va a regresar. Estamos viviendo tiempos del fin, pero pues sabemos que desde que Jesús pisó la tierra se está viviendo tiempos del fin. Pero cada vez dice que los dolores se hacen un poco más fuertes, ¿no? Los dolores de parto. Cada vez hay más rumores de guerras, cada vez la situación se complica en el mundo, ¿cierto? Entonces estamos cerca de ese momento en el que nuestro Señor, nuestro Salvador regrese. Y tenemos que tener eso en nuestra cabeza, porque cuando nosotros vivimos sin esperanza, damos, ¿cómo es que dice Pablo? Que damos cosas al aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos anclados primero a lo que sabemos, a nuestro presente con Jesús, pero también a nuestro futuro con Él. Nosotros vamos a reinar con Él, sus discípulos podrán tener una vida eterna completa con Él. Y vamos a leer rápidamente unos versículos porque Daniela nos enseñó acerca de las profecías que ya se habían cumplido en Jesús. Vamos a leer solo tres versículos que nos hablan de profecías que aún no se han cumplido. Así que hay que estar ¿cómo? Alertas, listos, firmes. Entonces vamos a leer Daniel. Daniel, ¿cuál tienes tú? 2:44, si me regalan volumen, porfa. O toma este. ¿Aló? Ya. Daniel 2:44. ¿Qué dice Daniel? Sí. En esos días de estos reyes de Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos los reinos. Habrá un reino inconmovible. Saben, a veces no hablamos mucho de ese futuro, pero tenlo claro, tú vas a ser parte de ese reino. Como discípulo, como hijo de Dios, vas a ser parte de ese reino inconmovible, porque Jesús va a venir, pero ya no va a venir como el cordero que fue inmolado, va a venir como un león a pelear por sus hijos, por su iglesia, a establecer completamente su reino en esta tierra. ¿Qué más sigue? Daniel 7, 9 al 14. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que esta bestia la mataron, destrozaron y echaron al fuego ardiente. A las otras bestias le quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esta visión nocturna vi que alguien con el aspecto del Hijo del Hombre venía entre las nubes del cielo, se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino.
Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará, su reino jamás será destruido. ¿A quién vio Daniel? Al Hijo del Hombre. ¿Y qué vino? ¿Vino con qué? Con poder, autoridad y reino. Él viene a reinar. Él viene a establecer su reino. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ahí encuentran otras, después ustedes las revisan en casa. Está Mateo, está Daniel, Tesalonicenses, Zacarías, Apocalipsis. Vamos a leer también Tesalonicenses 4, 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros. ¿Con qué palabras? Léeme la última frase, Eri, porfis. ¿Con qué palabras nos animamos? Dice, junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Estaremos con el Señor, ¿cuándo? Mientras estemos en la tierra. Para siempre, animémonos. Y eso también es parte de lo que el Señor quiere dejar en nuestros corazones hoy. Animémonos por el futuro que viene. Cuarto punto, titularidad y no suplencia. Titularidad y no suplencia. ¿Saben? A mí me parece muy curioso y ayer le preguntaba a Marco, ¿cuántos años que estamos ahorita en temas de fútbol y Copa América y empezamos a respirar fútbol, a ver fútbol, todo se convierte en fútbol, ¿no? Durante estos días. Y para un jugador de fútbol ser el suplente es casi que como no ser parte del equipo. O sea, es parte del equipo, pero no se tiene en cuenta. No está accionándose, no está jugando, no está haciendo tiempo, no está ejercitando, no está corriendo, practicando. Y la vida cristiana, nosotros tenemos que vivir siempre de titulares, no de suplentes, no en la banca. Y le hablaba precisamente a Marco ayer, ¿se acuerdan de Camilo Vargas? Yo no sé si saben aquí mucho de fútbol. Camilo Vargas fue durante mucho tiempo el arquero del Independiente y glorioso Santa Fe. Que perdió, pero pues obviamente no, Bucaramanga tenía que ganar su primera estrella. Entonces, Camilo Vargas fue durante mucho tiempo y fue, para mí en mi concepto, un gran arquero. Y creo que la mayoría de colombianos lo tienen un concepto como un gran profesional, un gran arquero. Pero cuando lo convocaron a la selección Colombia, él siempre estuvo detrás ¿de quién? De David Ospina, siempre. ¿Por qué? Porque David Ospina era el que estaba jugando en Europa, porque David Ospina era el que era titular, porque, ¿sí? Y de alguna manera el estar allá en la banca, yo no me imagino a Camilo, pues disfrutando los partidos como los disfrutaba David Ospina, ¿no? Ustedes, ¿cómo se imaginan? Imagínense por un momento usted ahí listo para el partido, tal, y entonces listo, va David Ospina, y Camilo, bueno, en el próximo partido, sí, vamos, próximo partido, va David Ospina, y otra vez uno ahí. ¿Cuántos años duró Camilo Vargas en la banca como suplente? No sé, muchos años. Hasta ahora que David Ospina tiene su momento ya de, ¿cómo diríamos? No sé si de declive, los que saben de fútbol. Pero en este momento sale Camilo Vargas por fin de la suplencia, sale de la banca y de repente puede mostrar, y no solamente mostrar de qué está hecho, sino que puede tener minutos, puede ser titular, puede sacar todo su don, su talento. Y la invitación de Jesús cuando te dice, ahora yo te envío a ti, no es para que nos quedemos en la banca,
sino es para que seamos titulares, para que vayamos a hacer, para que practiquemos, corramos, nos ejercitemos. Hagamos lo que dice Corintios. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire, que era lo que les estaba hablando ahorita. Quien da golpes al aire. 1 Corintios 9, 24 al 26. No estemos más en el banco de suplentes. Jesús nos necesita en el juego. Nos necesita dentro del juego, nos necesita haciendo goles, nos necesita defendiendo, nos necesita haciendo equipo, nos necesita adentro jugando, no en el banco. Si no imitamos la imagen de Cristo, no tenemos vida abundante. Cada día podemos ser más semejantes a Él, parecernos más a Él. Los minutos en el juego, dentro de la cancha, nos llevan a parecernos a Él. Entonces, Cristo completó su misión, Cristo completó el plan de Dios. Ahora, la tarea está nos pasaron la pelota, ¡pum! Ahora está en nuestro lado. ¿Qué vamos a hacer con esa pelota? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga en cualquier área de mi vida? ¿En cualquiera? Lo que me pida Dios, eso le doy. ¿Estoy dispuesto a ir? No a quedarme dentro, sino a ir. Entendemos que la misión ya no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con otros. Jesús es el Rey, el Señor, el Dios de toda mi vida. ¿Y saben? Vivir solo para mis propósitos realmente es un despropósito. Vivir solo para mis sueños no tiene sentido. Vivir la vida para levantarme temprano, ir a trabajo, venir por los niños, hacer de comer, volver a dormir y así todos los días no tiene propósito. Vivir solo para mí misma no tiene sentido. Tú estás aquí para bendecir las vidas de otras personas que te necesitan, que los dolores que tú has sentido puedes ayudar a otros para que el impacto sea menor, para que puedan sentir el abrazo de Jesús. Cristo es el Señor Todopoderoso, pero también se hizo un siervo. Es compasivo, camina a nuestro lado, entiende nuestras luchas, entiende nuestras batallas, entiende nuestro sufrimiento, es nuestro mejor compañero de viaje. No había valor en nosotros, pero Él nos hizo su tesoro. Vino a buscar sus ovejas como ese buen pastor. Nos llevó a su redil. Podemos disfrutar de su compañía diaria y de un futuro glorioso, una esperanza. Si decidimos caminar con Jesús, nunca más estaremos solos. Si decidimos caminar con Cristo, si decidimos caminar con Jesús, nunca más en la vida nos vamos a volver a sentir abandonados, aunque nuestro padre y nuestra madre nos hayan dejado. Nunca más vamos a sentir el vacío de no tener un amigo con quien hablar. Nunca más. Él nos promete estar con nosotros siempre. Cristo fue, es y será mi mejor plan, mi único plan. El ser útil para su reino y en algún momento incluso reinar con Él a su lado. Y les dejo unas preguntas para terminar. A mí siempre me gustan las preguntas, yo sé, hago muchas preguntas, pero es que las preguntas nos llevan a pensar muchas cosas. ¿Cristo tiene el primer lugar? ¿Cristo tiene la preeminencia? ¿Es el primogénito de todas las cosas en mi vida? ¿Es Cristo lo primero? ¿Qué parte yo tengo en su plan? ¿Tengo claro eso? ¿Cuál es mi parte dentro de su plan? Jesús lo tenía muy claro. Jesús sabía lo que venía. Hoy tienes claridad de la misión, tienes claridad de lo que Dios te envió a hacer.
¿Tu esperanza y mi esperanza están puestas en Él? ¿O en qué? ¿O en quién? ¿Cuál es mi meta más alta? ¿Cuál es nuestra meta más alta hoy? Mi meta más alta se ha convertido en no vivir yo. No vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Que Cristo se ha formado desde dentro de nosotros. A través del Espíritu Santo se ha revelado su imagen, su forma, su ser, su forma de pensar, de sentir, de hacer, de actuar, para que yo pueda ser como Él y para que podamos ser uno con el Padre. Ya no vivo yo, ya no vivo yo.